Delphias Audiolibros presenta Halo, el protocolo Cole. Una novela escrita por Tobias S. Bokel y publicada el 25 de noviembre del 2008. Capítulo 62. El reducto, Metiset, 23 Librae. Adriana abrió los ojos en el interior del Geb. ¿Cuánto tiempo había estado sin sentido? El Geb, vehículo humano de entrada, se había estrellado contra un edificio antes de que los retrocohetes hubieran dejado de funcionar, deteniéndolo casi por completo. El vehículo había rebotado pared abajo y chocado de morro contra el suelo, sufriendo grandes abolladuras. Ella había perdido el conocimiento debido al golpe. En la oscuridad le era imposible saber si veía bien, pero tenía un dolor de cabeza insoportable y lo que parecía un latigazo cervical. Dio una palmada al interruptor de expulsión de la tapa y los pasadores explosivos de la cubierta emitieron un sonido sordo. Apenas se movió un centímetro, pero haces de luz naranja penetraron entonces a través de las rendijas entre la tapa y la cápsula. El Geb estaba boca abajo en el suelo. Adriana lanzó una maldición. Colocó las rodillas hacia arriba, empujándose con fuerza contra las sujeciones y el acolchado para comprimirlo y poder deslizar los pies bajo el cuerpo. Las rodillas de la armadura rechinaron y arañaron la tapa, pero por fin consiguió plantar los pies. A continuación, empujó todo el Geb hacia arriba, alzándolo sobre los hombros. Lo echó hacia un lado, donde cayó con las sujeciones de cara arriba. Habría sido muchísimo más fácil de haber aterrizado de ese modo, pensó. Miró a su alrededor. Oh. Decenas de miles de Grants se volvieron hacia ella. Con oleadas de actividad pasando por sus filas empezaron a agitarse como el viento corriendo entre la hierba alta. Puesto que nada había surgido de la cápsula en un principio, no le habían prestado atención y habían permanecido en fila para subir a bordo del transporte de tropas gigante que los esperaba en aquella plaza. Adriana tenía que haber aterrizado fuera del reducto, cerca de uno de los emplazamientos de antiaéreos. No aquí. Mierda. Volvió a introducirse a toda prisa en el Geb al mismo tiempo que los disparos de las pistolas de plasma impactaban en los laterales. El Geb contenía una reserva de combustible para los propulsores, para permitir a los soldados saltar con facilidad a una ubicación nueva. Pero eso requería que estuviesen de pie, en la posición en que estaban diseñados para aterrizar. Adriana disparó el arranque de emergencia con el Geb tumbado, y este salió disparado por la plaza de casi 2 kilómetros de largo. El vehículo avanzó penosamente entre Grants que salieron volando por los aires en medio de chorros de sangre azul intenso, sin dejar de dar bandazos y estremecerse mientras se abría paso a través de la apretujada masa. Los motores petardearon, luego se pararon, y el Geb frenó en seco sobre la helada roca. Adriana saltó fuera y se acurrucó detrás de él con el rifle de combate en una mano y sacando a toda velocidad un lanzacohetes con la otra. Había conseguido apartarse de la masa principal de Grants. Aquellos que todavía rondaban por allí eran incapaces de decidir si ir por ella o seguir subiendo a bordo de su nave. Una brecha colosal de color morado en el centro de la formación Ungoy indicaba el camino por el que había salido disparado el Geb. Un centenar de Grants abandonaron finalmente la formación para correr hacia ella. Adriana disparó en ráfagas cortas y controladas, contemplando cómo una oleada tras otra de criaturas caía al frente y moría. Eran demasiados. La munición se le acababa rápidamente, y en aquellos momentos cientos de Grants indignados habían desenfundado sus pistolas e iniciado un segundo asalto a su posición. No tengo munición suficiente, pensó, comprobando su visualizador frontal. Y no quería utilizar los cohetes. Eran su último recurso. A la mierda, esa era una situación de último recurso, era ella contra una luna repleta de Grants. Se asomó con el lanzacohetes al hombro y lanzó todo lo que tenía antes de volver a agacharse para ponerse a cubierto. Mientras la plaza hervía con el fuego de los cohetes, buscó señales luminosas en su visualizador frontal. Algunas de las señales pertenecían a Geb que contenían suministros de armas, lanzados al mismo tiempo que los Geb normales. Necesitaba uno justo en aquellos momentos. Descubrió uno a 1 kilómetro de distancia. Adriana arrojó a un lado el lanzacohetes vacío y salió disparada de la enorme zona al descubierto llena de Grants antes de que estos pudieran volver a agruparse. Sonrió de oreja a oreja mientras se aproximaba a un Geb de mayor tamaño que había chocado contra el costado de una de las muchas estructuras altas que circundaban la plaza. Los Yacal se habían limitado a varar naves en tierra y convertirlas en edificios, conectándolas entre sí. Era algo casi tan destartalado y estrafalario como los escombros, pensó, mientras arrancaba la tapa del Geb. Un cuadriciclo casi le cayó encima. Un mongoose. Musitó. No le servía de nada. El todoterreno de 4 ruedas significaba que eras un blanco en bicicleta. Varios Grants dieron la vuelta a uno de los arcos del edificio. Adriana levantó el mongoose por el manillar, usándolo como un escudo, y se empotró contra el pequeño grupo, aplastando a los Grants contra el suelo con él. El mongoose funcionaba bien como arma,
un martillo gigante de 4 ruedas que utilizó para aplastar a otros 3 Grants en medio de estallidos de sangre morada, hasta que las ruedas hubieron saltado y el chasis se combó y, finalmente, se partió. Adriana arrojó lejos la destrozada máquina. Sus músculos pagarían por ello más tarde, pero por el momento había demasiada adrenalina en su sangre para que lo advirtiera. A lo lejos, una larga fila de Grants avanzaba entre la neblina y los edificios hacia ella. Comprobó su munición y se preparó para la embestida, justo cuando una explosión a lo lejos atrajo su atención. Necesitaban destruir todos los emplazamientos antiaéreos. Lo necesitaban más de lo que necesitaban unos cuantos Grants extra muertos. No importaba cuántos matase, ellos seguían lanzándosele encima. Necesitaba pensar más estratégicamente. Salió corriendo en dirección al distante río de metano, visible por los bancos de niebla que creaba la cascada al alcanzar los terrenos cálidos del reducto. Fuego de plasma alcanzó las rocas cerca de ella, levantando nubes de vapor y salpicaduras de material fundido que le quemaron la armadura. Adriana corrió más deprisa de lo que jamás lo había hecho durante su adiestramiento, o en combate. Tenía que actuar con inteligencia. Tenía que hallar un modo de encontrarse con los ODST que intentaban eliminar el segundo emplazamiento. La espesa niebla la obligó a aminorar un poco la marcha, pero le dio la oportunidad de recuperar el aliento. El rastreador de movimiento de su visualizador, anegado hasta aquel momento, se despejó, y mostró señales amigas. Había 4 Helljumpers inmovilizados por Grants en el margen del río tras sus Heb. Adriana llegó corriendo por detrás de ellos. ¿Cuál es la situación? 2 francotiradores Jackals. Una barbaridad de Grants. Cada vez que intentamos abandonar la niebla y correr hacia el cañón antiaéreo nos disparan. Han eliminado a algunos de nosotros. ¿Tienen las cargas listas para el cañón antiaéreo?, preguntó ella. ¿Quién las colocará? Uno de los Helljumpers alzó una mano. A Douby lo alcanzaron en la cabeza al tercer intento. Pero yo puedo colocarlas. Se suponía que serían 16. Adriana sacó el cargador casi vacío de su rifle e introdujo uno nuevo. 10 de nosotros consiguieron llegar a tierra, perdimos a 6 intentando subir a esa condenada cosa. Adriana miró fuera, a los ondulantes bancos de neblina anaranjada. Los enormes peñascos de hielo y roca en el borde del reducto resultaban buenos escondites, tanto sumergidos en la niebla como fuera. Pararemos a los 5 intentos de acabar con esa arma, de acuerdo. Yo iré delante. No estaba segura de durante cuánto tiempo más podría mantener aquel ritmo. Pudo sentir el martilleo de su sangre desde el mismo instante en que se levantó rodeada por un mar de enemigos. Comprendió entonces que casi había perecido en una llamarada de gloria, hasta que había divisado el río y recuperado el sentido común. Pero todavía luchaba por pensar con claridad y no simplemente reaccionar. Tomó un par de piedras grandes y las arrojó a la derecha, donde finalizaba la neblina. 2 agudos estallidos de plasma las vaporizaron. Eso fue suficiente para que Adriana estableciera con exactitud de dónde salían los disparos. Arrojó entonces un par de granadas en un arco alto, una inmediatamente después de la otra, usando su fuerza sobrenatural para lanzarlas más altas de lo que podría hacerlo cualquier humano normal. Contó 2 segundos, luego transmitió por radio: síganme. La carrera a través de la neblina duró unos cuantos segundos. Esquivó pedazos de roca que le llegaban a la altura de la cintura mientras llevaba a cabo su ataque, y justo cuando estaba a punto de irrumpir fuera de la niebla, unos 15 metros por delante de los Helljumpers que pugnaban por mantenerse a su altura, 2 granadas estallaron tras el par de peñascos donde había supuesto que se ocultaban los tiradores. Era toda la distracción que necesitaba para recorrer el terreno hasta el peñasco tras el que se protegía el primer yacal. La criatura se volvía ya para enfrentarse a ella cuando Adriana apartó de un manotazo la larga arma Covenant que empuñaba y lo golpeó. Agarró al yacal por los pies, haciéndolo girar en el aire, hasta que encontró una roca y lo estampó contra ella. El extraterrestre murió en medio de una convulsión, con la columna pulverizada contra la roca y el traje dejando escapar aire. La roca a su alrededor se hizo añicos, y la Spartan se lanzó tras otro peñasco. 3 Grants cayeron sobre ella, y Adriana utilizó el resto de su preciosa munición para asestarles 3 disparos a la cabeza, inhalando profundamente antes de cada uno para fijar la puntería. Apenas advirtió los arañazos del fuego de plasma de las criaturas. La explosión de una granada desde la posición del otro francotirador atrajo su atención. Rodeó a la carrera otro peñasco, con el rifle alzado y listo, y encontró a un Helljumper acabando con el tirador con una pistola. El visor facial plateado giró para mirarla. Todo despejado, transmitió el Helljumper. El tirador había alcanzado a uno de ellos mientras atacaban la posición. Pero el Helljumper con las cargas seguía en pie. Elevándose por encima de la bruma y los peñascos que había junto al río estaban las largas patas en trípode de la batería antiaérea Covenant. Adriana señaló con la mano. Coloca los explosivos en esa cosa lo antes posible, soldado.
Ustedes dos, síganme, vamos a crear un perímetro. Él los coloca, nosotros defendemos el lugar. Se inclinó sobre el Helljumper muerto para recoger sus cargadores de munición extra, y antes de volverse a erguir le dio un golpecito en el casco. De acuerdo, caballeros, hagamos esto. Tenemos una hora antes de que regresen los Pelicans. Se desplegaron en abanico al interior de los peñascos, vigilando por si aparecían más Grants y Jackals. Capítulo 63. Metiset, 23 Librae. Delgado evitaba dirigir la mirada a su copiloto. No quería que el piloto del UNESC viera la lívida expresión de miedo de su rostro mientras daban sacudidas y brincaban abriéndose paso a través de la densa atmósfera de Metiset. Ki se había abalanzado sobre la luna a gran velocidad, utilizando su atmósfera espesa como una sopa para que aminorara la velocidad de la nave y luego regresado a toda prisa a la órbita para dar la vuelta sobre sí mismo y soltar a los Pelicans. Varias naves Kiglar más pequeñas habían ido tras ellos, pero la mayoría de los transportes de tropas que habían despegado de Metiset permanecían bien alejados de la fragata del UNESC. Las naves Kiglars que los atacaban eran pequeñas, pero por otra parte también lo era la fragata de Kiss. Este las atrajo hacia sí, lejos de la zona de descenso. En su mayor parte estaba saliendo bien. Siempre y cuando las armas antiaéreas no disparasen cuando Delgado y los otros 5 Pelicans hicieran su aparición sobre el reducto, el demencial y sumamente frágil plan funcionaría. Delgado contempló cómo las nubes se abrían, y lanzó violentamente su Pelican a la derecha para esquivar un imponente transporte Kiglar que alzaba el vuelo y se alejaba del complejo. Regresó al rumbo con un bamboleo, y echó una mirada a la derecha para ver a otro Pelican con la cola doblada descendiendo en picado hacia el suelo haciendo un trompo. Ese era Finley, dijo alguien en la radio. Delgado entró bajo por encima de los restos de los emplazamientos antiaéreos con una sonrisa, y se posó frente al enorme edificio en forma de obelisco. Los otros Pelicans efectuaron entradas similares y aterrizaron formando una hilera. Torpemente intentó localizar el interruptor que hacía descender la rampa, pero el copiloto lo solucionó. En cuanto la rampa golpeó el suelo, sonó el traqueteo de botas subiendo y penetrando en la nave. Delgado se volvió y se encontró con los 2 Spartans de pie detrás de él. Sus armaduras eran apenas reconocibles, abolladas, con la fibra de carbono quemada, descascarillándose debido al calor, el plasma y el maltrato recibido. Parecía como si hubieran combatido a través del mismo infierno, pensó Delgado. Los Helljumpers se sujetaron a toda prisa a lo largo de los costados de la plataforma, aunque varios permanecieron en la parte trasera del Pelican, devolviendo el fuego a la compacta masa de Ungois que empezaba a inundar la zona. Los disparos de plasma cruzaron el aire y golpearon los costados del Pelican. Los Spartans miraron atrás, y luego dieron un golpecito a Delgado en el hombro. Ya estamos todos. Vamos, 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 oyó chillar a Jay en la radio. Al Siva le quedan 10 minutos. Delgado tenía un contador reflejado en su visualizador frontal, sabía condenadamente bien cuánto tiempo tenían. Puso los motores a toda velocidad saliendo por encima del reducto y moviéndose río arriba tan deprisa como pudo mientras los Helljumpers disparaban sus últimas ráfagas desde una rampa que se cerraba. Una vez lejos del reducto, y con la presión de vuelta en la cabina, Delgado inició una lenta ascensión en espiral junto con los otros 4 Pelicans. Un fogonazo muy intenso iluminó el interior del Pelican. El Siva había estallado. A medida que la explosión inicial se desvanecía, pudieron ver la columna de humo provocada por la detonación elevándose hacia el cielo y convirtiéndose poco a poco en un hongo gigantesco. Entonces, el lento rumbo en espiral de Delgado lo dejó fuera de la vista. Capítulo 64. El reducto, Metiset, 23 Librae. Rhett estaba sentado ante una mesa mientras un sanador lo examinaba de arriba abajo. Estaba dentro de un centro de mando cuando ocurrió la monumental explosión, y puesto que muchas de las naves Kiglar varadas en tierra para formar el esqueleto del reducto eran naves de combate, estaba, en aquel momento, bien protegido. Pero había recibido una dosis elevada de radiación. El sanador le dio unas pastillas, y Rhett ascendió con paso decidido hasta una terraza cerrada tallada a partir de una gran cámara estanca. El reducto era un desastre. Era una buena cosa que fueran a abandonarlo para tomar los escombros, pensó. Reconstruir todo esto resultaría muy costoso. Había cabecillas Ungoi aguardando para verlo, anonadados por el daño que los humanos habían causado y preguntándose qué efecto tenía en el calendario de trabajo que tenían en mente para la urbanización de Metiset como un mundo para ellos. Rhett gruñó. Humanos. Cuando el profeta le encomendó aquella tarea, Rhett lo aceptó para elevar su prestigio, y el de los Kigyars, y también disfrutó del placer culpable de trabajar con humanos. Los objetivos de estos, centrados en la obtención de beneficios, y el amor por el comercio, el contrabando y la piratería de los Kigyar habían encajado,
por lo que se sintió levemente desilusionado al tener que destruir a los humanos que habitaban los escombros como el punto final de aquel espléndido experimento. Ahora, no obstante, se preguntaba si los profetas no tenían razón. Los humanos eran condenados sin escrúpulos, demasiado peligrosos para dejarlos vivir. El llamamiento de los profetas a exterminarlos empezaba a tener sentido para él. Red esperaba con ansia el momento de hacerse con los escombros. Y aún más el apoderarse del éxodo y de la ubicación de su mundo de origen guardada allí. En aquellos momentos, lo quemaría todo con mucho gusto para el profeta. Abandonó la terraza y se puso una capa larga y su suministro de aire para la caminata a través de la plaza, así como un par de pistolas de plasma. Salió a la plaza donde hordas de Unggoy aterrados permanecían de pie. A todos les habían administrado medicamentos antirradiación. Muchos habían muerto en la explosión, pero Red había hecho que un bulldozer se llevara los cuerpos de allí y dejara expedito el camino para que los Unggoy que aguardaban en las madrigueras inferiores formaran filas y subieran a bordo de los transportes de tropas. La bomba solo le había hecho perder unos pocos miles, afortunadamente, ya que la estación de comunicaciones y escaneo estaba a kilómetros río arriba de la plaza situada en el corazón del reducto. Era hora de hacer que los humanos pagaran por sus acciones, pensó, mientras avanzaba en dirección a su transbordador acompañado de sus oficiales Kiglyar de alto rango. Los Unggoys temblaban y miraban hacia el cielo, que se estaba volviendo más luminoso. Red se detuvo y alzó los ojos. Bolas de fuego gigantescas descendían a toda velocidad, aumentando de tamaño por momentos. Los humanos habían eliminado las baterías antiaéreas y la capacidad de Red para ver venir esto. Corrió hacia su transbordador, apartando a empujones a los asustados Unggoy. En marcha. Chilló al piloto de la cabina. Despega. El transbordador puso en marcha los motores y empezó a alzarse. Red vio cómo el primer meteorito gigante se estrellaba contra el reducto. ¿Pero de dónde habían salido?, se preguntó, mientras la onda expansiva arrojaba a un lado su nave y la lanzaba contra el costado de uno de los enormes edificios. Los restos del transbordador cayeron al suelo en forma de escombros y quedó medio cubierto por las rocas que caían sobre él. Un Red aturdido alzó la mirada a través del cristal resquebrajado de la nave, y se encontró mirando directamente a una gran bola de fuego que descendía en picada justo sobre él. Tenía una forma irregular, pensó, con enormes abrazaderas de acoplamiento sobresaliendo en un lado, fundiéndose a causa del calor. Un trozo de los escombros, comprendió justo antes de que éste chocara, vaporizándolo todo en una inmensa liberación de energía hiperkinética y destrucción. Gracias por escuchar. Like y suscripción si les gustó y recuerden que pueden comentar cualquier cosa. Hasta el próximo capítulo, amigos.